¿Qué tal? Muy buenas noches. Terminando Noticias 22, va a iniciar un programa verdaderamente exquisito. Exquisito porque son pláticas informales, sí, pero muy nutridas de contenido en torno a nuestros escritores. Para hablarnos de contraseñas se encuentra una de nuestras conductoras. Maestra, muchísimas gracias. Junto con la maestra Mónica Lavín, conduce usted Contraseñas. Platícanos un poco de la idea de contraseñas, de estas charlas informales, pero muy nutridas de precisamente de esto que le da carácter al personaje, al escritor y a sus libros. Bueno, siempre que leemos autores a los que queremos, y aún a los que no queremos, pero que nos fascinan, nos hacemos la pregunta de cómo viven esos escritores. No solamente de cómo estructuran una obra o de qué temas son los que abordan, porque eso de alguna manera ya está en tinta y papel, sino cómo es esa otra vida, su vida secreta, sus manías, cómo fue su infancia, pero no lo que han querido escribir, sino lo que se puede investigar. A través de lo que dicen en un programa donde la improvisación es importante, donde el ingenio es importante, pero también la charla, que es una manera de hacer literatura oral finalmente, ¿no? Mónica Lavín y yo hablamos con frecuencia, además de otros temas, de escritores, de literatura. Y durante muchos años coincidíamos y discrepábamos en las obras que estaban escribiendo estos autores en los distintos géneros. Nos apasiona el cuento a ambas, pero también la novela, por supuesto, la crónica, el ensayo, la poesía. Y a muchos de estos autores y autoras los queremos, los frecuentamos, nos encontramos muchas veces. Es una paradoja porque como el Distrito Federal, el ex Distrito Federal, es tan caótico y tan difícil de acceso, a veces nos encontramos en ferias de libro, por ejemplo, en encuentros, en seminarios, y allí es donde conversamos de esa vida privada, de esa vida secreta con otros autores. Así que hacerlo ahora en cámara, ¿no?, a través de la televisión, utilizando los medios electrónicos para construir una suerte de complicidad y de comunidad con quienes nos ven del otro lado, convierte este acto íntimo en algo a la vez privado, pero también que puede darse a conocer. Nos ha divertido muchísimo entrevistar a los autores que hemos entrevistado, porque a veces ni siquiera estos autores se acuerdan de que han dicho cosas que dijeron hace mucho. Es que además ustedes nos revelan dónde vivieron, cómo se comportaban en la escuela, sus gustos culposos, que bien de una u otra manera nutren su literatura. Y eso le da otro carácter al programa y a nosotros acercarnos a sus creaciones. ¿Por qué un escritor, una escritora, no quieren hablar de ciertas partes de su vida? No solamente de los espacios, qué tan importantes fueron los espacios y cómo se han transformado, porque de muy distintas maneras todos somos migrantes. La cuadra en la que vivimos no es la misma, así no nos hubiéramos cambiado de casa. Pero no solo de eso, sino de esa otra vida secreta que no es la que se vuelve oficial y pública, que ellos mismos van después a divulgar en distintas entrevistas. ¿Por qué no hablan de esto por escrito? Esa es una de las preguntas que nos hicimos nosotros. ¿Y de qué manera esas manías, esas costumbres, a veces esas técnicas que no tienen que ver exactamente con escribir, esas estrategias que tienen más que ver con vivir, con cómo se vive en estos dos mundos, determinan que escriban lo que escriben? No escribe igual alguien que tiene que escuchar música todo el tiempo para estar escribiendo. A algunos de ellos se ha dado el caso de quien escucha las bandas de películas, las bandas sonoras, ¿no? Es decir, escucha las películas pero no las ve mientras escribe. Otros tienen que estar en absoluto silencio y solo pueden escribir con el murmullo de las voces en los cafés, por ejemplo. No soportan la soledad de estar en su estudio. Bueno, ¿de qué manera todo esto hace que quien escribe vaya encontrando un estilo? Es un programa distinto porque normalmente quien entrevista trata de mostrar su personalidad, a veces se impone, hay muy buenos entrevistadores, pero no encontramos aquí lo que sí encontramos, por ejemplo, en libros, antes fueron revistas como Paris Review o libros como The Graham Norton Show, programas pues donde de manera muy desenfadada quien entrevista lo que hace es dejar hablar al escritor y que el escritor caiga en cuenta de que
está en un lugar donde no hay cámaras y de pronto se suelte hablando de cosas que no esperaba decir, ¿no? Este es parte de nuestra, pues, iba a decir estrategia, no sé, no es eso exactamente, pero sí del deseo nuestro, de que oigamos hablar a los escritores de una manera distinta. Han realizado 14 programas, la maestra Margot Glantz, Benito Taibo, van a empezar con el maestro Enrique Serna. ¿Cuál es esa declaración o ese compartir recuerdos que más se le ha quedado en estos 14 programas que han realizado? En realidad son muchos y casi de cada uno se ha quedado algo especial. Por ejemplo, cuando dicen corte y tenemos necesariamente que cortar porque el tiempo se acabó, los autores siguen hablando y hay anécdotas, alguna que nos contó Eduardo Antonio Parra, pensando que, en fin, que ya se había cortado el programa, ¿no? Que se las voy a dejar, no se las voy a platicar ahora, pero que es interesantísima. Las citas obsesivas con su dentista, en el caso de Margot Glantz, por ejemplo, ¿no? El hecho de que Javier Velasco se metiera en los años 80, escuchando música incluso de Amanda Miguel y lo que ocurrió con esa obsesión, que Enrique Serna se soltara hablando de la relación incluso física, fisionómica, con algunos presidentes municipales, su relación, su vínculo con el baile, con los boleros, en fin, empezar a hablar de esa otra vida que es la que no muestran normalmente. Ha sido muy, muy interesante, muy divertido. Maestra, pues ya tenemos que pasar a la presentación de este nuevo programa en Canal 22. Por favor, invítenos a ver contraseñas. Bueno, invito a todos a que los jueves a las 8 de la noche no se pierdan contraseñas. Vamos a empezar siempre con una suerte de acertijo para ver qué tanto conocen ustedes a los autores que creen que conocen. Muchas gracias, maestra. Al contrario. Regresamos al estudio de Canal 22.